Hola, mi nombre es Valentina Reyes y este es mi trabajo cuatrimestral para apreciación musical. Yo voy a hablar sobre la música en la Edad Media, sobre cómo era, qué funciones cumplía y cómo, aunque no lo parezca, está altamente relacionada con la música actual. Bueno, comenzando con que la Edad Media se produjo posterior a la Antigüedad Clásica, inicia en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano y finaliza aproximadamente en el 1450 o 1500, va a variar, depende de la fuente donde busques la información. Muchos dicen que se produjo en el 1492, lo cual quiere decir que sería junto a la llegada de Cristóbal Colón a América, pero es aproximadamente entre esas fechas, 1450 y en el año 1500. Bueno, para poder hablar de la música, lo primero que voy a hacer es contextualizarnos un poco en cómo fue el periodo en sí. Bueno, la Edad Media fue una época muy larga y es considerada actualmente uno de los periodos más oscuros de toda la humanidad, porque fue una época muy fría, dicho de manera emocional, muy estricta, con muchísimos cambios que tuvieron que producirse. eh, Mayormente eran impuestos igual por aquellos que tenían más poder sobre la sociedad para que sea justamente más monótona y más fácil de controlar. La Edad Media fue un periodo que estuvo altamente ligado a la religión y es por eso que uno de los cambios más importantes y que más chocaron a la sociedad fue uno relacionado con la religión, ya que pasamos de la antigüedad clásica, como dije anteriormente, a la Edad Media. En la antigüedad clásica había politeísmo, que quiere decir que se creían muchos dioses, y forzosamente se tuvo que pasar a un monoteísmo, es decir, a creer en un solo Dios. Y todo aquel que no se adaptaba a los cambios probablemente recibiría un castigo, y ese castigo era la tortura y en los peores casos la muerte. Culturalmente estuvo marcada por el dominio de la Iglesia, con un teocentrismo altísimo. El teocentrismo quiere decir que el foco estaba en Dios, Dios por encima de todo. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, solamente aquellos que tenían más poder, los reyes, los príncipes. La vida giraba en torno a la religión, el trabajo rural y a lo que sería el poder de los reyes y los señores feudales. Bueno, entonces, ¿cómo era la música en la Edad Media? La música de la Edad Media, o también conocida como música medieval, era principalmente de carácter religioso y utilitario. No estaba ni cerca de verse como arte como lo es hoy en día, sino como una ciencia que tenía una función y se producía con una finalidad, en este caso de organización social, y también como una forma, sino más bien una creencia. Se tenía la creencia de que funcionaba como una manera de evangelizar. Es por eso que tenía un alto prestigio, ya que para la época la religión era lo más importante. Ahora voy a destacar unas características principales de la música medieval. El canto gregoriano se desarrolló en los monasterios y fue el canto litúrgico oficial de la Iglesia durante muchos siglos. El canto gregoriano se caracteriza principalmente por ser monódico, solamente hay una melodía y no hay armonizaciones ni un acompañamiento como tal. Después también por ser a capela, ya que solamente es cantado y no es que hay instrumentos que por lo menos acompañen haciendo la melodía, no, directamente es vocal. Después por tener un ritmo libre, ya que no tiene compases, ni tampoco una métrica regular como lo es en la música moderna, y también que era de uso litúrgico, se usaba en las iglesias para los rezos y las misas. El nombre se le atribuye al Papa Gregorio I, quien no compuso directamente el canto gregoriano, pero se cree que fue quien impulsó la recopilación, la adaptación y fue quien modificó ciertas cuestiones para acordar una readaptación y conformar el canto gregoriano. Otra de las características importantes de la época fue que se creó la notación musical. Fue creada por un monje llamado Guido d'Arezzo, quien creó un sistema de líneas y notas que evolucionaron hasta ser lo que son hoy en día, las partituras que ya conocemos. En ese momento eran tetragramas, es decir, un sistema de 3 líneas, que bueno, hoy en día son pentagramas, un sistema de 5 líneas. Cabe destacar que esto fue revolucionario, ya que por primera vez la música podía escribirse y conservarse en el tiempo.
Más adelante, en los últimos siglos de la Edad Media, surge la polifonía, que contrario a la monodía que ya conocíamos, suenan varias voces al mismo tiempo conformando una armonía. Más allá de que en una sociedad se imponga una idea, una creencia, una manera de pensar o de hacer las cosas, siempre va a haber una parte de esta que busque hacer lo contrario a eso. Y este es el caso de los trovadores, quienes crean la música profana. La música profana es música que se alejaba totalmente del ámbito religioso. Ellos buscaban hablar del amor, de la guerra, de historias de caballeros y temas tal vez más personales y cosas que sentía la sociedad en sí alejado a la religión. Y bueno, ellos componían ya de manera polifónica y algo muy importante es que se comenzaron a usar instrumentos. Los instrumentos más usados eran el laúd, las flautas dulces, los salterios, las zanfonas, las arpas y la percusión simple como la darbouka. Bien, ahora que ya tenemos toda la información de la música en la Edad Media, vamos a compararla con la música en la actualidad, mostrando similitudes, diferencias y algunas evoluciones. Lo primero que voy a mencionar es la notación musical. Lo que hoy leemos como partituras nació con Guido d'Arezzo en la Edad Media. Los pentagramas, las claves, las notas son una manera directa de mostrar la evolución que tuvo este sistema que él inventó. Y sin la notación medieval no existiría la forma en que hoy en día componemos, estudiamos y compartimos la música. Una de las principales diferencias está en la manera en que se produce y se difunde la música. En la Edad Media solamente se tocaba en vivo, ya que no existía la posibilidad de reproducir y grabar la música. Hoy en día eso ya no pasa, porque contamos con muchísimas formas de poder producir nuestra música, sea incluso desde nuestro propio celular o computadora o en un estudio. La música se transmitía oralmente o en manuscritos. Hoy en día podemos simplemente mandar por redes sociales, por YouTube, por Spotify y distintas plataformas. Después tenemos también la cantidad de músicos. Hoy en día cualquiera puede ser músico si así lo desea. En la Edad Media eso no ocurría, había una cantidad muy limitada y era muy poca la gente que podía acceder a un instrumento y también tener la capacidad de leer notación. La función de la música cambió muchísimo. En la Edad Media se la veía totalmente ligada a la religión, se utilizaba en momentos muy específicos, contextos muy puntuales, en momentos como rituales o ceremonias, y eso hoy en día ya no es así. La música se escucha, se produce cuando quiere, es parte del día a día, y además se la comenzó a ver como arte, una manera de expresión, de protesta, de negocio. Por ende, cambió totalmente. El estilo y el género de la música en la Edad Media era muy limitado. Lo único que había era canto gregoriano, monodías, polifonías simples. Por ahí estaban experimentando un poco los trovadores con su música profana, pero no era nada más que eso. En cambio, hoy en día tenemos muchísimos géneros y subgéneros y no hay límite alguno. Hay mucho mestizaje, mucha fusión, por ende es una constante innovación. En cambio, en la Edad Media pasaba que la música se componía dependiendo el lugar y la función y no era nada más que eso. Siguiendo con el punto anterior, podemos hablar de la libertad creativa, como en la Edad Media era prácticamente imposible componer algo libremente, ya que había reglas muy estrictas que incluso se consideraba que ciertos intervalos eran puros y otros diabólicos, y estaba totalmente condicionado por la religión. Eso hoy en día ya no sucede, hay una libertad absoluta al momento de componer, uno puede expresar lo que quiera y romper con las reglas que quiera e innovar cuando lo desee. También una similitud que logré encontrar es en la música profana, que es prácticamente lo mismo que una canción popular de hoy en día, que busca transmitir, expresar desde la autenticidad y la esencia de uno mismo, sin estar ligada sea a la religión o a cualquier otro aspecto que no sea propio de uno mismo.